Listo, y ahí ya se continuó con la grabación. Está a compartir pantalla nuevamente. Listo. Listo, entonces tuvimos medición inicial, ya sabemos, muy sencillo, muy fácil. Si tuviésemos datos adicionales, pues los agregamos y colocamos. Propiedades de inversión, edificaciones al costo. Sí, esto sería grupo, cuenta, subcuenta. De género de débito por 173 millones contra el efectivo y equivalentes 173 millones de pesos. Bueno, antes de que hagamos el paso número 3, efectivo y equivalentes, sí, se los voy a colocar aquí como en la explicación, efectivo y equivalentes. Efectivo y equivalentes pues hace referencia a todo lo que concierne o lo que conocemos normalmente como caja, bancos, cuentas de ahorros, cuentas corrientes y también a la luz de la norma aquellos títulos convertibles en efectivo en un periodo no mayor a 6 meses. ¿Sí? Entonces, usted tiene algún título que va a convertir efectivo en un título no mayor, es que en un título, en un periodo no mayor a 6 meses, entonces ya también formará parte del efectivo y equivalentes. Entonces, ay, ¿cómo así? Sí, todo lo que sea, caja, bancos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y aquellos títulos que se convierten en efectivo en ese periodo de tiempo, entonces ya se convierte o forma parte del efectivo y equivalentes. ¿Por qué? Porque prácticamente ya le falta muy poco para convertirse, entonces ya se considera como un efectivo y equivalente. ¿Listo? Si de pronto tienen efectivo restringido quiere decir que, por ejemplo, usted tiene un embargo en su cuenta, entonces la parte que está embargada no puede ser considerado como efectivo y equivalentes. Listo, entonces ya sale de este grupo. Entonces, yo tengo un saldito de caja, en el banco que no puedo utilizar porque se encuentra, por decir algo, embargado. Entonces, ese dinero que esté restringido no se considera efectivo y equivalentes. Como aquí, dinero restringido no se considera efectivo y equivalente. ¿Por qué? Porque no se dispone de él y no está a total disposición y no sirve como medio de pago. Entonces, dinero restringido no se considera efectivo y equivalentes. ¿Listo? Vamos a hacer entonces paso número 3. Miremos cuando veíamos ahorita las diapositivas, entonces hablábamos de la medición inicial y después hablábamos de medición posterior y que para ello pues se necesitaban o había más bien la libertad de escoger entre dos modelos. Uno es el modelo del costo y otro se llama el modelo del valor razonable. El día de hoy trabajaremos el modelo del valor razonable. ¿Listo? Y mencionábamos que el valor razonable pues era el valor que hay en el mercado. ¿Listo? Entonces, con base en esto, entonces vamos a aplicar el modelo del valor razonable. Para ello, pues necesitaremos información adicional. Entonces, vamos a hacer medición posterior. Ustedes también, cuando están ejecutando esta contabilidad en las empresas, en las organizaciones o en sus propios negocios, pues ustedes dejan en un espacio aparte la medición posterior. ¿Listo? Vamos a hacerlo hoy por modelo del valor razonable. Entonces, vamos a hacer medición posterior al valor razonable. ¿Listo? Entonces, ¿qué información requerida tenemos? Entonces, miremos. En la fecha de presentación de la información se consulta el valor razonable del edificio, el cual es valorado en el mercado por un valor de
66 millones de pesos. ¿Qué más necesitamos adicional a esto? Necesitamos la vida útil. Entonces, la vida útil del edificio es de 40 años y se utiliza el método de depreciación de línea recta. Adicionalmente, se tiene un valor residual de 60 millones. ¿Listo? Entonces, miremos la información que hay acá. Entonces, vamos a calcular o vamos a realizar una medición posterior. Vamos a utilizar valor razonable. ¿Qué información tenemos? Fuimos a averiguar en el mercado y entonces el edificio está valorado allá en el mercado en 166 millones de pesos. Listo, es la primera información que tenemos. ¿Qué otra información tenemos? Pues el edificio tiene una vida útil y la vida útil de este edificio pues es de 40 años. Listo. Recordemos que la valoración de las vidas útiles está dada dependiendo del uso que se le vaya a dar al edificio. ¿Listo? Entonces, puede que la vida útil puede ser de 35 años, puede ser de 30 años, puede ser de 40, puede ser de 80 años. Eso es dependiendo del uso que se le vaya a dar al bien. ¿Listo? Entonces, vida útil del edificio, 40 años. Adicionalmente, se utiliza el método de depreciación de línea recta. Recordemos que existen otros métodos de depreciación. Este es el que más se utiliza, entonces apliquemos el método de línea recta. ¿Listo? Y tenemos un valor residual de 60 millones. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve el valor residual? Pues para aplicar la depreciación. ¿Listo? ¿Quién sabe qué es valor residual? ¿O qué han escuchado? ¿Sí conocen o si han escuchado alguna vez el concepto de valor residual? ¿O nunca lo han llegado a escuchar? No me diga que se me durmieron. Ese café que se tomaron no estaba como muy oscuro. Seguro que les estaba como muy clarito, que están como, se me están durmiendo. No, profe, aquí Profe, estamos. no es Ah, bueno, ese valor residual no es en lo que queda al final, o sea, en lo que quedó, pues como eso. por allá, final. Exactamente, sí, ese sí es. Ah, bueno, ya me di cuenta que sí están ahí despiertos y que no se han dormido. Sí, efectivamente, el valor residual es el valor que queda después de terminada la vida útil. Entonces, apenas se establece la vida útil, es decir, al final de los 40 años, entonces en la contabilidad va a quedar valorado este edificio por un total de 60 millones. ¿Listo? Ese es el valor residual. No siempre se tiene valor residual, ¿sí? Unas veces sí, otras veces no. Depende de cada empresa, depende de cada organización, depende de la valoración que le den los evaluadores al mismo edificio. Entonces puede que se establezca un valor residual o puede que no se establezca. Listo, en este caso sí tenemos un valor residual de 60 millones de pesos. Entonces, primer paso que nosotros vamos a realizar. Vamos a calcular cuál sería el valor en libros. Pero para saber cuánto es el valor en libros de este bien, pues primero vamos a calcular cuál es la depreciación acumulada. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la depreciación? Eso ustedes ya se lo saben. Entonces, ¿cómo se calcula una depreciación? Usted coge el valor del activo, le resta el valor residual y lo que dé lo divide entre la vida útil. ¿Listo? Entonces, muy, muy, muy facilito. ¿Listo? Acá les puse inclusive la fórmula para que ustedes sepan de dónde tomé los datos. Entonces, ¿cuál es el valor del activo? Entonces, vamos a hacerlo acá a un ladito. El valor del activo, ¿en cuánto está en la contabilidad? Entonces, nosotros lo hicimos ahorita. Subamos, pero aquí no me subió. De acá. Miren, ¿en cuánto está el valor del activo en la contabilidad? En 173 millones de pesos. Entonces, valor del activo, entonces 173. Restamos el valor residual. ¿Cuánto es el valor residual? Mírenlo aquí, 60 millones. Entonces le vamos a restar los 60 millones.
Y a eso que me dé, lo dividimos entre la vida útil. Lo vamos a calcular en un año, ¿listo? Es la depreciación de un año. Entonces, ¿cuánto es la vida útil? Aquí dice, la vida útil del edificio es de 40 años. Entonces lo dividimos entre 40. ¿Listo? Y entonces nos da un total de 2.825.000. Aquí pues lo coloqué directamente con las celdas. Acá no coloqué los valores, sino con las casillas. ¿Listo? Entonces dio un total de 2.825.000. Ese es el valor de la depreciación. Entonces de una vez lo registramos en la contabilidad. ¿Cómo se registra una depreciación en la contabilidad? Igual que en las normas locales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos un gasto por depreciación. Entonces, gasto, depreciación acumulada de edificaciones al débito, pues por el valor que calculamos, 2.825.000. Y tendremos una subcuenta, ¿sí? Para las propiedades de inversión que se llama depreciación acumulada. Entonces, miren que la cuenta inicial que teníamos se llamaba propiedades de inversión, edificaciones al costo. Entonces, ahora le creamos una subcuenta, entonces se llama propiedades de inversión, edificaciones y la subcuenta depreciación acumulada. ¿Listo? Disminuye el valor del activo en un total de 2.825.000. Entonces, gasto por depreciación acumulada débito, 2.825.000 contra una disminución en el activo, que es propiedades de inversión, porque recordemos que estamos hablando de propiedad de inversión, edificios o edificaciones y la subcuenta depreciación acumulada, 2.825.000 al haber. ¿Listo? O de género crédito. Y contamos lo que ocurrió. Depreciación acumulada del año 1, de la edificación tal, propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, así se registra la depreciación acumulada. Entonces, la hemos colocado aquí, nos dio un total de 2.825.000. ¿Listo? Entonces, registramos la depreciación acumulada. Es decir, pasó un año, entonces calculamos esa depreciación. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el valor en libros. ¿Cuál sería o cómo se calcula el valor en libros a la luz de la norma internacional? Entonces, usted coge el costo que tenga el activo, le resta las depreciaciones y le resta los deterioros que tenga. ¿Listo? Como hasta el momento apenas vamos a hacer nuestra primera verificación para saber si hay deterioro, entonces pues hasta el momento, aquí en la casilla de deterioro acumulado, pues nos aparecerá un valor de 0 pesos, ¿sí? Porque todavía no hemos calculado deterioro, no hemos calculado nuestro primer deterioro, entonces no irá un valor aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el costo, ¿sí? Recordemos que el costo es lo que tenemos aquí en la contabilidad, mírenlo, propiedades de inversión al costo, 173 millones. Entonces lo ponemos aquí. Costo, 173 millones. Depreciación acumulada, la acabamos de calcular, miren, 2.825.000, entonces la ponemos aquí. 2.825.000. Deterioro acumulado, 0. ¿Por qué? Pues porque no hemos calculado el primer deterioro siquiera. Entonces, hasta el momento no tiene deterioros. Entonces, 0 pesos. Valor en libros, entonces, ¿en cuánto queda valorado el edificio? ¿Sí? Esa propiedad de inversión, ¿en cuánto queda valorada? Pues usted coge el costo, le resta la depreciación acumulada y le resta los deterioros acumulados y eso le da el valor en libros. Acá les coloqué la formulita. Miren, 173 millones menos depreciación acumulada y menos deterioros acumulados. Entonces, ¿en cuánto está valorado en la contabilidad esa edificación? Pues está valorada en 170.175.000. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Listo? Entonces, primero calculamos depreciación acumulada. Esto debería yo, bueno, ahorita lo organizamos. Primero calculamos depreciación acumulada y la registramos. Y una vez que lo registramos, entonces calculamos el valor en libros, es decir, para saber cuánto vale realmente en mi contabilidad esa edificación. ¿Por qué nos interesa eso? Porque ahorita lo vamos a comparar
frente al valor que hay en el mercado, ¿sí? Y una vez que hagamos la comparación, sabremos si hay deterioro o si no hay deterioro. ¿Listo? Claudia Patricia. Señor, hágame tu voluntad. No, Claudia grave. Patricia, ¿será sí, que señor. usted me puede decir cómo calculamos estos 2.825.000 que aparecen ahí de la depreciación? Sí, profe, pues de acuerdo a lo que usted explicó, es con la fórmula. Se toma el valor del activo menos el valor residual y se divide en la vida útil. Listo. ¿Y cuál era el valor del activo? El valor del activo era los 173, no recuerdo. Sé que el valor Entonces, residual eran 166 era, ¿o no? Creo que no, sí, no entonces recuerdo. efectivamente son 173, sí. 173 y le restamos el valor residual. ¿Cuánto era el valor residual? Ahí está en pantalla. 60 millones, sí. Y la 60 vida millones. útil eran los 40 años. Los 40 años. Listo. Entonces, así calculamos la depreciación. ¿Y cómo se registra eso contablemente? Se registra como ¿cómo es? La depreciación Sí, y no me acuerdo cuál es el otro, profe. No lo recuerdo, no listo. tengo presente. Bueno, entonces miremos acá. Entonces, para registrar la depreciación, ¿qué hacemos? Entonces, llevamos a un gasto, una cuenta de gasto, gasto por depreciación acumulada de edificios o de edificaciones, débito por 2.825.000 y disminuimos el activo, ¿sí? Entonces, el grupo propiedades de inversión, la cuenta edificaciones y le creamos una subcuenta que se llama depreciación acumulada. ¿Listo? Entonces disminuye el valor del activo de género crédito por 2.825.000 y le colocamos la descripción. Entonces, depreciación acumulada del año 1 de la edificación tal de propiedades de inversión. ¿Listo, Claudia? Listo, profe, sí, gracias. Listo. Bueno, entonces miren que hicimos cálculo de depreciación y la registramos. Ya con base en eso hicimos un paso adicional. Entonces, Claudia Jimena, ¿se acuerda qué paso adicional hicimos? ¿O qué paso sigue? Claudia Jimena. Bueno, Claudia Jimena se nos acaba de desmayar. Entonces, vamos a preguntarle a Ángela Vanessa. Ángela Vanessa, ¿se acuerda con qué paso continuamos? ¿De qué, profe? ¿La contabilización? Sí, después que hicimos esta contabilización de esta depreciación, hicimos otro paso adicional. ¿Con qué seguimos después que hicimos este registro? Espere, profe. Sería la primera la depreciación, la contabilización de la depreciación, y ahí sería como el... No sé, profe. Listo, entonces miremos qué paso sigue. Entonces, después que nosotros hicimos este asiento contable, ¿sí? Estamos reconociendo la depreciación en la contabilidad. Una vez que hacemos esto, entonces ya podremos determinar cuál es el valor en libros de la edificación. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el valor en libros? Entonces, hacemos esta operación que aparece aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el costo, ¿sí? Es decir, lo que me valió a mí el bien, que en este caso fueron 173 millones, y le vamos a restar las depreciaciones que tenga y le vamos a restar los deterioros que tenga. ¿Listo? Y con eso sabremos en cuánto está la propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces hacemos esa resta.
¿Usted se acuerda por qué el deterioro acumulado aquí era de 0? Sí, profe, porque es el primer mes de depreciación, ¿cierto? O sería el Exactamente. año, o dependiendo pues del tiempo en que vamos a depreciar el activo. Entonces, no tiene deterioro acumulado porque apenas, ¿sí? No hemos calculado nuestro primer deterioro. ¿Listo? Entonces, efectivamente, por esa razón, vamos a poner acá 0. ¿Listo? Ya cuando hagamos el del otro año, el año siguiente, entonces muy probablemente si hubo deterioros, pues aquí tendremos algún valor. ¿Listo? Entonces, la operación que hacemos es coger este costo, le restamos la depreciación y le restamos el deterioro. Entonces, hacemos esta restica y nos da un total de 170.175.000. ¿Listo? Claro, entonces ahorita sí lo que hicimos. Bueno, muy Sí, bien. profe. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confirmar si hay deterioro. ¿Cómo se calcula eso? Muy sencillo. ¿Listo? Vamos a comparar nuestro valor en libros. ¿Cuál es nuestro valor en libros? El que acabamos de calcular. Valor en libros. Vamos a calcular este valor en libros de 170.175.000 frente al valor que tiene el edificio en el mercado. Entonces, en este caso, el valor que tiene en el mercado es de 166 millones de pesos. Eso es lo que vale en el mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Valor en libros, 170.175.000, ¿qué es este? Valor razonable, o sea, el valor de mercado, 166 millones. Entonces, miremos. Hicimos la resta y nos dio 4.175.000. Ahí hubo deterioro. ¿Por qué? Porque el valor en libros es mayor que el valor del mercado. Entonces, más bien vamos a colocar aquí a un ladito o pongámoslo acá en nuestro archivo. Hay deterioro, ¿sí? Por el método, coloquémoslo acá, en el método del valor razonable en la medición posterior de las propiedades de inversión, ¿cierto? En el método del valor razonable, en la medición posterior de las propiedades de inversión, hay deterioro, sí, 2 puntos. Sí, el valor en libros es mayor al valor razonable. ¿Listo? Entonces, aquí, en este caso, hay deterioro si el valor en libros es mayor al valor razonable. ¿Listo? Entonces, miremos, en este caso, el valor en libros es mayor, simbolito, es mayor al valor razonable. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, hay deterioro. ¿Por qué? Porque mire que en mi contabilidad yo tengo el edificio en 170 millones, pero en el mercado el edificio tiene un valor de 166. Entonces, quiere decir que mi edificio para este primer año se me deterioró, ¿sí? Es decir, me perdió valor frente al mercado. ¿Listo? Perdió, pongámosle tilde en la O. Perdió valor frente al mercado. Entonces, perdió valor. Mire que él ya había perdido valor por aquí con la depreciación, pero aún así, teniendo en cuenta este nuevo valor del edificio, aún así, en comparación con el mercado, ¿sí? Perdió valor en 4.175.000. Listo. Así se calcula el deterioro por el método del valor razonable. ¿Listo? ¿Comprendido lo que acabamos de hacer? ¿Sí o no? Cuéntenme a ver.
Sí, profe. Listo, eso está como muy fácil, miren. No es sino coger el valor en libros, le restamos el valor razonable. Y si el valor en libros es mayor, miren, en este caso el valor en libros fue mayor al valor razonable, entonces ahí hay deterioro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque perdió valor frente al mercado. Entonces, ¿qué me dicen las NIF? Como su activo perdió valor frente al mercado, entonces me hace el favor y me refleja esa diferencia en su contabilidad. ¿Para qué? Para que el valor en libros, ¿sí?, sea igual al que hay en el mercado. ¿Listo? Eso por el método del valor razonable. ¿Listo? Entonces vamos a reflejar esta pérdida de valor, es decir, estos 4.175.000 los vamos a reflejar en la contabilidad. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá les puse, se reconoce el deterioro, es decir, vamos a hacer el asiento o registro contable. Entonces hay una disminución del activo. Entonces vamos a crearle una subcuenta a esa propiedad de inversión. Entonces, propiedades de inversión, edificaciones y vamos a crearle una subcuenta que se va a llamar deterioro acumulado medido al valor razonable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la contabilidad tenemos que indicar cuál fue el método que se utilizó. Entonces, estamos valorando o estamos utilizando el método del valor razonable, es decir, de comparar frente al mercado. Entonces, hubo deterioro, pero ese deterioro no fue porque sí, fue porque se estaba utilizando la metodología del valor razonable. Entonces, propiedades de inversión disminuye, ¿sí? Es decir, disminuye el valor del activo, por lo tanto lo ponemos de género crédito por 4.175.000. Y todo esto contra una cuenta de gasto. Entonces, así como cuando se registra la depreciación, gasto de depreciación, aquí no se llamaría gasto de depreciación, sino gasto por deterioro. Entonces, gasto por deterioro acumulado de edificaciones medidas al valor razonable. ¿Listo? El gasto de género débito, entonces, gasto débito de 4.175.000. ¿Qué colocamos en la descripción de la operación? Entonces, para registrar deterioro del edificio medido al valor razonable. Como esto es el año 1, entonces le pueden agregar ahí del año 1. Del año 1, pongámoslo aquí. ¿Listo? Entonces, miren lo que hicimos. Comparamos valor en libros frente al valor razonable. ¿Sí? Como en este caso el valor en libros fue mayor al valor razonable, entonces quiere decir que mi activo se me deterioró. ¿Listo? Y registramos ese deterioro aquí en la contabilidad. ¿Qué hacemos? Disminuimos el activo y contra la cuenta de gasto. ¿Sí? Entonces, gasto por deterioro débito 4.175.000 y propiedades de inversión disminuyen en 4.175.000. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro caso ya en el cual sucede lo contrario. ¿Listo? Antes de que me pregunten, ay, ¿qué pasa si ocurre todo lo contrario? Entonces ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, así se reconoce el deterioro. Sí, dígame. Profe, una pregunta, ese valor razonable, ¿cómo saco yo el valor razonable? O sea, ¿cómo El, lo calculo? el valor razonable lo saca usted del mercado, es decir, usted va y averigua, ¿sí? O manda a realizar un avalúo de su bien inmueble. Y entonces los asesores o los evaluadores averiguan en el mercado a cómo está el metro cuadrado de tierra, el metro cuadrado construido y todo eso y le dicen, Ay, no, mire, profe, no era ese, no era esa la pregunta, el valor residual. no, el valor residual es un valor que se tiene en la contabilidad para que cuando se termine la vida útil, es decir, cuando pasen estos 40 años, entonces usted en su contabilidad va a dejar reflejando ese edificio por un total de 60 millones. Pero ¿Sí? ese es Ese un valor, criterio, una política que yo le doy, o hay que hacer alguna fórmula para yo sacar ese valor residual.
No, ese valor residual se establece internamente en cada empresa. Entonces, usted con el equipo de activos o de bienes inmuebles hacen un análisis de los bienes inmuebles que tienen y entonces determinan si es prudente o no dejar un valor residual apenas usted termine de depreciar. Entonces, apenas pasen los 40 años que ya deja usted de hacer depreciación, entonces usted dice, listo, a partir de este momento ya se deprecia todo el bien y me queda en la contabilidad por un total de 60 millones de pesos. Pero eso se define internamente en cada organización. Como le digo, todas las empresas no tienen un valor residual. Pero si usted considera que pasados 40 años el edificio va a tener algún valor, entonces establecen un valor residual. Eso lo pueden establecer a través de políticas en la organización. Ah, listo, profe. Listo. Más preguntas. ¿Quién tiene más preguntas de lo que acabamos de hacer? De todo este tema. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, tenemos acá un primer caso. Entonces, esto fue para el año 1. Entonces, listo. ¿Qué hay que hacer? Por norma, ¿sí? De acuerdo con la SNIF, entonces usted debe hacer una valoración siempre, ¿sí? Debe hacer una medición posterior por lo menos una vez al año. Entonces, al año siguiente vamos a volver a realizar medición posterior. Esto fue año 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer año 2. ¿Listo? Entonces, para hacer el año 2, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una nueva información. Entonces, en la fecha de presentación de la información se consulta el valor razonable del edificio, el cual es valorado en el mercado por 166 millones. ¿Listo? O sea que quedó prácticamente en lo mismo que estaba en el año anterior. Entonces, 166 millones. La vida útil sigue siendo de 40, se utiliza el método de depreciación de línea recta y el valor residual sigue siendo de 60 millones. ¿Listo? Entonces, esta es la información que tenemos para el año 2. Primero, ¿qué hacemos? Calculamos la depreciación. Entonces, vamos a calcular la depreciación acumulada para el año 2. ¿Listo? ¿Cómo la calculamos? Ya sabemos que cogemos el valor en libros, le restamos el valor residual y lo dividimos entre la vida útil. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a hacer esa operación. Mira, acá le estoy colocando la formulita. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos el valor en libros. ¿Cómo sabemos cuál es el nuevo valor en libros? ¿Sí? Antes de calcular la depreciación. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos el costo que tenemos del activo. Recordemos que inicialmente estaba en 173 millones. Le restamos la depreciación acumulada. ¿Sí? La depreciación acumulada ya la habíamos calculado. Miremosla aquí arribita. 2.825.000. Entonces se la restamos. Y adicionalmente le restamos el deterioro acumulado, que ya lo acabamos de calcular. Nos dio 4 millones. Nos dio 4.175.000. Entonces con eso ya sabemos cuál es mi nuevo valor en libros. Entonces cojo costo histórico, le resto la depreciación y le resto el deterioro acumulado. Miren que mi nuevo valor en libros en estos momentos es igual al valor que hay en el mercado. ¿Sí? Quedó en 166 millones al finalizar el año. Entonces, al momento de registrar la contabilidad, la depreciación y el deterioro, entonces nos quedó en un total de 166 millones.
Entonces vamos a calcular la depreciación basado en esto. Entonces valor en libros va a ser igual a 360 millones menos el valor residual. Valor residual lo tenemos en 60 millones. Ya le restamos menos 60. Y lo que nos da, lo dividimos entre la vida útil. 40 millones, 40 años. Entonces nos da un total de 2.650.000. Esa es la depreciación. ¿Listo? Miren lo que hicimos. Para calcular depreciación usted tiene que saber en cuánto está su activo. ¿Y cómo hago para saber en cuánto está mi activo? Pues cojo el costo del activo, le resto la depreciación, le resto el deterioro y eso me da el nuevo valor del activo en lo que quedó en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, para calcular la depreciación, cojo ese valor del activo, ¿sí? Mi valor en libros, le resto el valor residual que es de 60 millones y lo divido entre 40 años, que fue la vida útil. Entonces, para este caso, la depreciación nos dio 2.650.000. La registramos contablemente. ¿Cómo se registra contablemente, Yamilet? ¿Qué cuentas utilizamos? Profe, utilizamos la cuenta de la propiedad de inversión en el crédito y Sí, la de gasto de depreciación en el débito acumulado. exactamente. Muy, 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 muy bien. Entonces, realizamos el reconocimiento. Propiedades de inversión. Recuerden colocar, o sea, tener muy presente la clasificación y tener muy en cuenta las subcuentas y las auxiliares. ¿Sí? Entonces, tenemos el grupo de propiedad de inversión, la cuenta de edificaciones y la subcuenta que sería depreciación acumulada. Entonces, disminuye el activo en 2.650.000, que fue lo que calculamos, contra la cuenta de gasto por depreciación acumulada de edificaciones por un valor de 2.650.000. Y la descripción de la operación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la descripción de la operación? Pues depreciación acumulada de propiedad de inversión, edificación tal, ubicada en tal parte, correspondiente al año tal. ¿Listo? Entonces hicimos la depreciación y la registramos. ¿Listo? Miren que esto de aquí en adelante se empieza a volver muy, muy, muy repetitivo. Calculamos valor en libros, calculamos depreciación, miramos si hay deterioro. Si hay deterioro se registra. Luego al año siguiente calculamos nuevamente valor en libros, calculamos depreciación, calculamos deterioros y así sucesivamente. ¿Sí ven? Entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, dígame. Si son 40 años y estamos calculando el segundo, siguen siendo los mismos 40, no disminuiría ahí el año. No, no señora, se sigue calculando año a año hasta el día en que usted complete los 40. Sí, no podemos Por eso, coger y profe. decir, O sea, como quien dice, seguiría siendo dividido. siempre dividido sobre 40. Sí, sí señora, porque estamos calculando el valor de un año. O sea, no sería Sí. sobre 39, porque es el segundo año. No, no sería sobre 39, Oh. porque si usted lo divide entre 39, entonces 39 años hubiese sido su vida útil, pero la vida útil es de 40, entonces usted no puede vivir entre 39 o entre 38, sino entre 40, que fue el valor de la vida útil, para saber el valor de un solo año. Ah, ok, profe. Listo. Muy bien, entonces, siguiente paso. Vamos a calcular si hay deterioro. ¿Qué necesitamos saber para calcular el deterioro? Pues tenemos que averiguar en cuánto está el valor en libros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, se calcula de esta manera. Entonces, cogemos el costo histórico, que ya sabíamos que estaba en 173 millones. ¿Qué le restamos? Las depreciaciones acumuladas que se tengan hasta este momento. ¿Cuántas depreciaciones hemos calculado hasta aquí?
ya hemos calculado 2 depreciaciones, ¿sí? La del año 1, que estaba por aquí en, ¿cuánto fue? En 2.825.000, ¿sí? Más la depreciación acumulada del año 2. Y la depreciación acumulada del año 2 fue de 2.650.000. Entonces, miremos que entonces acá tenemos depreciación acumulada por 5.475.000. ¿Qué más le vamos a restar? Los deterioros que se tengan acumulados a esta fecha. ¿Y cuántos deterioros hemos calculado? Hasta el momento, solo uno, que nos dio 4 millones y algo. Nos dio 4.175.000. Mírenlo aquí. Deterioro acumulado, 4.175.000. ¿Listo? Entonces, ese valor también se lo vamos a restar. Listo, aquí estamos. Entonces, miremos. Al costo, es decir, a los 173 millones, le restamos todas las depreciaciones que tenga acumuladas hasta ese momento y le restamos todos los deterioros que tenga acumulados hasta ese momento, que en este caso fueron 4.175.000. Listo. Y con eso sabemos en cuánto está el valor en libros. Entonces, 173 menos 5.475.000 menos 4.175.000 nos dio 163.350.000. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos averiguar el valor en libros? Pues para poderlo comparar con el valor razonable y saber si hubo deterioro o si por el contrario no hubo deterioro. ¿Listo? ¿Claro lo que hicimos o no? Sí, señor. Listo, Yamilet, sí me entendió. Jimena, Sí, profe. listo. Claudia Patricia también le quedó Haya tan claro. buena comunicación. Sí, profe. Listo. Y Ángela Vanessa, Sí, profe. listo. Por acá nos escribió la compañera que estaba sin audio y sin cámara, pero que sí está en la clase. Y que tampoco pudo escribir por el chat de la clase. Ah, bueno. Entonces, Claudia Jimena. Ah, es más, Claudia Jimena se nos desconectó. Bueno. Listo, entonces, hasta acá hemos calculado entonces el nuevo valor en libros. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? ¿Quién se acuerda? Para saber si hay deterioro o no. La comparación de saldo en libros con lo que está en el mercado. Exactamente. Entonces, vamos a comparar a ver qué pasó. Entonces, mire, valor en libros está por 163.350.000. Valor razonable, 166 millones. Listo. Entonces, en este caso, ¿será que hay o será que no hay deterioro? Eso, ya volvió Claudia Jimena, que seguramente tenía sus problemas ahí de internet. Listo, entonces aquí tenemos, ¿habrá o no habrá deterioro? ¿Ustedes qué creen? Recordemos lo que habíamos escrito ahora rato. Dijimos, en el método del valor razonable, en la medición posterior de las propiedades de inversión, ¿hay deterioro? Sí, el valor en libros es mayor al valor razonable. Listo, entonces miremos ese caso. ¿Será que el valor en libros es mayor al valor razonable? No, profe. No, profe. El punto En- 2, 1, No, 2, profe, es 2. menor.
Exactamente, es menor. Por lo tanto, en este caso, no hay deterioro. No hay deterioro. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces en esta situación? Tendremos que reversar el deterioro que teníamos. ¿Listo? Entonces nosotros el año anterior tuvimos un deterioro acumulado, mírenlo acá, de 4.175.000. ¿Sí? En este año no tuvimos deterioro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos coger este deterioro y disminuirlo. ¿Lo disminuimos en cuánto? Pues en estos 2.650.000 que hay aquí. Es decir, hacemos una reversión de lo que habíamos hecho inicialmente. ¿Listo? Entonces vamos a disminuir el deterioro. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos las propiedades de inversión, la cuenta de edificaciones, la subcuenta de deterioro medido el valor razonable, ¿sí? Que inicialmente lo habíamos registrado de género crédito, entonces ahora lo registramos de género débito por un valor de 2.650.000. Y como estamos en el año siguiente, entonces vamos a crearle un ingreso, se llama así, ingreso por reversión de pérdidas de deterioro del valor de edificaciones medidas al valor razonable. Y los ingresos pues son de género crédito. ¿Listo? Y le colocaríamos acá el para registrar. Entonces, para registrar disminución del deterioro de propiedades de inversión del edificio XXXXXX del año 2. ¿Listo? Ahora, estamos reversando deterioro, porque ya teníamos un deterioro reflejado de años anteriores. ¿Sí ven? Entonces, acá teníamos 4.175.000 de deterioro. ¿Sí? Y en este año tuvimos que disminuir 2.650.000 de este deterioro inicial. ¿Listo? Nosotros podremos reversar deterioros hasta donde se acabe este salto. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos disminuir deterioro, es decir, seguir reversando esta subcuenta de deterioro, la podremos seguir reversando hasta el momento en el cual se me agoten los deterioros acumulados o el saldo de deterioros acumulados que yo tenga. ¿Sí? Hasta ahí puedo yo seguir haciendo reversiones de deterioros. ¿Listo? Entonces, importante. Si, bueno, hasta ahí me hago entender o no. Antes de explicarle lo que les voy a comentar. ¿Sí me hago entender con lo de la reversión de los deterioros o no? Sí, profe. Listo. ¿Las demás también están bien o no Ahí me vamos tragué bien? algo. Sí, Porque profe. lo que pasa es Listo. Entonces, acá les planteo lo siguiente. Miren, nosotros podemos reversar hasta que se me acabe este saldito, ¿cierto? Estos 4.175.000. Pero puede ocurrir lo siguiente. ¿Qué tal que aquí, sí? Hagamos de cuenta que estos datos son distintos y que aquí no nos dio 2.650.000, sino que nos dio 5 millones, ¿cierto? Es decir, superamos el valor que teníamos acumulado de deterioro, ¿cierto? Teníamos 4.175.000, pero aquí no nos dio un valor de 4 millones ni de 2 millones, sino que nos dio fue 5 millones. ¿Sí? Entonces tenemos una diferencia de 825.000.
¿cierto? Es decir, lo que tuvimos fue, en vez de deterioro, tuvimos una revalorización. Si nosotros no hubiésemos tenido deterioros, o si el deterioro hubiese sido de 0, por ejemplo, entonces este valor que me aparecería aquí no correspondería a una disminución de deterioro, sino que correspondería a una revalorización, ¿sí? Por eso mencionábamos por allá cuando hablábamos de las propiedades de inversión, que usted podía tener un terreno o podía tener por allá un edificio que lo podría dejar solamente para que se le valorice por allá con el tiempo. Entonces puede ocurrir que aquí no haya deterioro, sino que por el contrario haya revalorización. Esas revalorizaciones usted también las debe reflejar en la contabilidad. ¿Listo? Es decir, su activo siempre tiene que quedar igual al valor de mercado que tiene ese bien allá. ¿Listo? Entonces, supongamos que se hubiese dado esta situación. ¿Cómo reflejamos esto en la contabilidad? Entonces, vamos a disminuir el deterioro hasta donde alcanza, hasta 4.175.000. Y vamos a registrar también contablemente estos otros 825.000. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se hace de la siguiente manera. Acá se los puse más abajito. Entonces, cogemos la propiedad de inversión, la que tenía la subcuenta de deterioro, y inicialmente la habíamos registrado de género crédito. Entonces, ahora la ponemos de género débito hasta donde alcanzó, es decir, hasta 4.175.000. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta de ingreso por reversión de pérdidas de deterioro del valor de género crédito. 4.175.000. Es decir, lo mismo que acabamos de hacer en este asiento. ¿Cierto? Estamos reversando deterioro hasta donde teníamos alto. ¿Sí? Entonces, hicimos esto. Y la diferencia, los otros 825.000, los vamos a registrar de la siguiente manera. Cuenta del activo, propiedades de inversión, edificaciones, pero aquí ya vamos a crear una subcuenta distinta. ¿Sí? ¿Cuál? Revalorización acumulada medida al valor razonable. ¿Sí? Y esta revalorización acumulada pues va a incrementar el valor del activo. Entonces lo colocamos de género débito. ¿Sí? Aquí no le puse débito. Débitos. Y aquí pongamos bien. Débito, de género débito. Y contra un ingreso ya no va a ser por reversión de pérdidas de deterioro, no, sino que va a ser un ingreso por revalorización de propiedades de inversión por concepto de edificios medidos al valor razonable. Y esta cuenta de ingresos pues va a ir de género crédito. ¿Listo? Eso es planteando pues este escenario. ¿Listo? Planteando este Profe, escenario. Sí, dígame. una pregunta. Sí. Pues ahí viendo ese panorama en ese ejercicio, pero entonces hablando a nivel de cuentas, cuando usted dice ingreso, ¿es porque lo meto como un ingreso, por decirlo, por la 4 o reverso la misma 5 cuando me lo llevé al gasto? No, este ingreso es por la 4, ¿sí? Hablando del PUC que manejábamos Sí, anteriormente en normas locales, sí, sería un ingreso categorizado en la clasificación 4, sí, señora. ¿Por qué? Porque es que estamos pasando de un año a otro. Si esto hubiese ocurrido dentro del mismo año, ¿sí? Si esto hubiese ocurrido dentro del mismo año, entonces sí puedo hacer lo que usted me plantea, de reversar la cuenta de gasto. ¿Sí? Entonces, si yo registré por acá un gasto por deterioro, ¿sí? Por acá arribita debe estar esta cuenta de gasto por deterioro, y si yo la medición la hice dentro del mismo año, sin haber cerrado estados financieros, entonces yo lo que hago es que disminuyo esta cuenta de deterioro, ¿sí? Pero como lo estamos haciendo aquí, que es en el año siguiente, entonces pues ya se han cerrado periodos contables y al cerrar o al haber realizado pues el cierre contable, yo ya no puedo reversar ese gasto, sino que lo que hago es generar
una cuenta de ingreso. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. Listo, ¿qué me falta acá? Ah, el para registrar. Entonces acá le colocamos el para registrar. Entonces colocaríamos acá para registrar valorización de propiedad de inversión, de inversión, propiedad, inversión de edificación, ubicada en tal parte, del año 2. Listo. Recuerden que este pues es un supuesto, este no va con el ejercicio, sino que quería como incluírselos acá con en que en caso de que usted tuviera una revalorización superior al deterioro que ya tenía, entonces cómo lo lleva en su contabilidad. Listo, pero el ejercicio tal como está diseñado, pues viene hasta aquí. Listo, este es el supuesto, este sería como quien dice el escenario 2, esta parte de acá. Listo. ¿Qué paso sigue? Pues ya seguiría el año 3 y para hacer el año 3 pues volvemos a hacer lo mismo. Calculamos valor en libros. Con el nuevo valor en libros hacemos depreciación acumulada. Con la depreciación acumulada pues hacemos el asiento con el cual registramos la depreciación acumulada. Una vez que calculemos la depreciación acumulada, entonces volvemos a calcular valor en libros, ¿sí? Cuando calculamos valor en libros, entonces podemos comparar frente al mercado a ver si hay deterioro. Si hay deterioro, te registramos el deterioro. Si no hay deterioro, entonces reversamos deterioros anteriores y si no tenemos deterioros anteriores, entonces registramos revalorizaciones. ¿Listo? Y así sucesivamente, año 4, año 5, año 6, año 7, año 8, año 9 y así sucesivamente, año tras año. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció el modelo del valor razonable? Bien, profe. Listo, ¿les Está claro. parece? Bien, miren que esto de las normas internacionales no es complejo, ¿sí? Es un tema que simplemente hay que aprender a hacer nuevas operaciones, aprender a hacer nuevas operaciones y a saber que ya hay que ser mucho más detallados al momento de controlar las cuentas, las subcuentas y demás. Ya tenemos que ser mucho más específicos, ya no podemos ser tan genéricos con la información contable. ¿Listo? Entonces, hoy hemos aprendido a aplicar el modelo del valor razonable. ¿Listo? Mañana, Dios mediante, entonces vamos a hacer, antes de ver el modelo del costo, vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual ustedes lo van a desarrollar y lo vamos a corregir durante la clase de esto que hicimos hoy. ¿Listo? Yo ya les voy a enviar a los correos, no, al WhatsApp, les envío este archivo para que ustedes lo descarguen y lo puedan revisar, lo puedan estudiar nuevamente, lo puedan ojear. Ya saben que esta última parte pues es solo de la explicación, ¿sí? Esta última partecita, el escenario, digámoslo así como el escenario 2. ¿Listo? Para que ustedes sepan cómo se aplica. ¿Listo? Entonces, sí, Es que me surgió otra duda, pues una pregunta. dígame. ¿Qué pasa entonces o no aplica en este caso para las propiedades de inversión con el valor fiscal que uno hace cada año, el incremento con la tabla? Esa tabla que no me acuerdo qué resolución es. Sí, que ¿Qué es para pasó la con? declaración de renta. Exacto. Lo que pasa es que recordemos que una cosa es la contabilidad fiscal y otra cosa es la contabilidad financiera que se realizan bajo NIF. Entonces, el ajuste que usted realiza
para efectos de la declaración de renta solo aplica para que usted presente la declaración de renta, ¿sí? Entonces, usted ya no podría reflejar en su contabilidad financiera ese incremento que se da por efectos de el ajuste pues que se hacía contablemente para efectos de la declaración. Ese usted ya no lo refleja en la contabilidad financiera. En la contabilidad financiera usted debe reflejar cómo está medida esta edificación a la luz de la norma internacional. Por eso es que hay una recomendación que nos han hecho diferentes universidades, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado y entes también que regulan pues toda esta parte de las NIF, donde han hecho una recomendación, es que se lleve una contabilidad aparte para la contabilidad financiera y una contabilidad aparte para la contabilidad fiscal. ¿Sí? Eso es como una recomendación que ha habido, que se ha dado y que facilita mucho más cuando se hace el cierre para que se pueda hacer una conciliación entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. O sea, si se llevaran los dos registros en paralelo, se facilita mucho más hacer la conciliación. Si se deja solamente la contabilidad financiera bajo NIF, donde usted simplemente lo único que lleva fiscalmente son el tema de retenciones y el tema del IVA y de los impuestos, entonces al final se dificulta más hacer la conciliación entre lo fiscal y lo financiero. Pero ese ajuste que usted me comenta y que es el que hacemos para efectos de la declaración de renta, no se podría reflejar en esta contabilidad de normas internacionales. Ese ajuste no se podría hacer. Ah, listo. O sea que ahí es donde aplica el artículo 4, la independencia y la autonomía, ¿o no? Exactamente, sí, lo que comentábamos ayer al momento de analizar la ley 1314. Entonces, miremos, con la entrada en vigencia de las normas internacionales, ¿qué ha ocasionado? Ha ocasionado que el trabajo de los contadores y de todo el equipo del área financiera se ha incrementado. Se ha incrementado desde el punto de vista de que todo tiene que ser mucho más detallado. Usted debe dejar plasmado todos los reconocimientos, las mediciones iniciales, las mediciones posteriores y los controles. ¿Sí? Usted actualmente tiene que estar mostrando acá en la contabilidad todos las maneras en las cuales usted realiza todos los cálculos y todas las operaciones, ¿sí? Y adicionalmente tiene que separar entre la contabilidad fiscal y entre la contabilidad financiera la información. ¿Por qué? Porque a la luz de la contabilidad financiera se aplica todo desde el punto de vista de matemáticas financieras, condiciones de mercado, tasas de interés, valor en el tiempo. Y bajo la contabilidad fiscal hay muchas cosas que exigen que los valores sean expresados de una manera distinta. Entonces de ahí que uno tiene que manejar dos contabilidades, la financiera, que es esta, y la fiscal, que es la que sirve única y exclusivamente para hacer declaraciones. Entonces, el trabajo como profesionales sí se ha incrementado a la luz de las normas internacionales. ¿Sí? Anteriormente, la contabilidad bajo norma local casi que era toda enfocada al tema de impuestos. Entonces, usted todo lo que hacía prácticamente le servía, era para presentar las declaraciones de retención en la fuente, del IVA, de la declaración de renta, y usted hacía, si le hacían si le daban diferencias, usted hacía ajustes y los plasmaba en su contabilidad y ya. Ya a la luz de esto, de las NIF, usted debe desagregar muy bien qué es lo financiero y qué es lo fiscal, lo que es netamente fiscal. Entonces, sí hay pues como esa recomendación de que llevemos contabilidades en paralelo para que usted vea el efecto de lo fiscal y y de lo financiero. Y que al final usted pueda hacer una conciliación donde salgan los saldos contables y financieros o donde usted refleje
qué diferencias se presentan entre la contabilidad fiscal y entre la contabilidad financiera, que eso generalmente siempre es un dolor de cabeza para nosotros los contadores, finalizando, o más bien no finalizando año, en los primeros 3 meses del año, mientras que se consolidan los estados financieros. Entonces, de allí también la importancia de que como contadores valoremos mucho más la profesión y le demos el valor que realmente se merece y cobremos también mucho más. ¿Listo? Para que tengan presente este aspecto. No sé si quieran comentar algo adicional, si quieren, si han quedado con dudas, cómo les pareció este ejercicio de aplicación, qué piensan.